Buenos días, licenciado. ¿Cómo estás, Carlos? Perfectamente y a la orden, Milik. Aquí estamos pendientes. Ok, muchísimas gracias. Nada más voy a esperar 2 minutitos nada más en lo que acomodo un material y a ver si se conecta alguien más de tus compañeros. Ok, ok, aquí estoy pendiente, Lick. Gracias. Gracias. Muy bien, vamos a continuar. Paula, bienvenida. Buenos días. Hola, profesor, buenos días. ¿Cómo estás? Bien, bien, gracias. ¿Y usted cómo Sí. está? Bien, también aquí iniciando el día de hoy. Con mucho gusto de saludarlos nuevamente. Vamos a trabajar con nuestro tema que hemos venido desarrollando. Vamos a dar por el número de sesiones que tenemos un poquito de más celeridad porque quiero que podamos alcanzar a ver las dos leyes. Para mí es importante que podamos abarcar ambas leyes porque tienen un contenido muy similar, tienen un objetivo muy afín, obviamente en diferente materia, que aunque pareciera que fuera lo mismo, realmente sí tenemos ciertas connotaciones cuando hablamos de lo que es la mediación o la conciliación en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar
y en materia penal. Esto lo vamos a ir viendo poco a poco en el desarrollo de las clases que tenemos, pero también algo que van ustedes a ver en su momento, cuando tengan la oportunidad de tener ese contacto en la práctica o en algún tema, ya sea personal, familiar o relacionado con algún esquema de trabajo en un área de su trabajo. En el ámbito profesional lo van a ver. Y créanme que de verdad, aunque parece similar, a lo mejor las técnicas pueden aplicarse, pero el desarrollo por la naturaleza de la materia, siempre hay connotaciones y aspectos que los que están involucrados, los facilitadores, en este caso las autoridades que llevan a cabo alguna función en esta área, y así como las personas involucradas, quienes pueden ser, por ejemplo, pues la víctima o la persona denunciada, la parte ofendida. Créanme que de verdad cambia. En su momento hay una connotación diferente y esto pues lo vamos a ver como lo señalé más que nada en la práctica. Así que vamos a avanzar. No sé si recuerdan la clase anterior, estábamos viendo algunos aspectos, vimos el artículo 1 y 2 de esta ley nacional de mecanismos alternativos, pero me gustaría ahorita que vamos iniciando, darle ese seguimiento con un aspecto muy, muy importante. Según yo, acabamos de ver lo que es el glosario o nos quedamos en una de las fracciones que están ahí contenidas. Son 14 fracciones del artículo tercero, que es el glosario. No sé si recuerdan en cuál nos quedamos o si los alcanzamos a ver todos. Creo que era el cuarto y nos quedamos de ver, bueno, yo noté esta conciliación. Conciliación. En el cuarto, habla de los principios. Ok. Bueno, si quieren vamos yo recuerdo que tengo aquí una anotación que estábamos en lo que es la fracción 5 del artículo tercero. Si gustan, desde ahí lo vamos a iniciar el día de hoy. Si ya lo habíamos visto, bueno, lo retomamos de manera muy, muy práctica y general, que son conceptos que aparte necesitamos tener muy frescos. Por ejemplo, esa fracción quinta del artículo tercero nos habla de lo que es el facilitador. Carlos, ¿le podrás dar lectura, por favor, a esta fracción quinta? Sí, fracción quinta, facilitador. El profesional certificado del órgano cuya función es facilitar, la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos. Sí, ok, gracias. Aquí, como pueden ver, se trata, y eso hay que tenerlo muy en cuenta, nos están señalando que siempre debe de haber un área especializada y sobre todo en este caso, pues un área de un personal que tiene que estar certificado. Aquí, por ejemplo, el facilitador, pues técnicamente es la persona que lleva a cabo la conciliación, la mediación o esta técnica de la justicia restaurativa, esta figura, perdón. En este caso, son esas personas que tienen esa certificación profesional para efectos de llevar a cabo estos procedimientos. Aquí fíjense, nos habla del órgano, el profesional certificado del órgano. En este caso, pues se refiere a las fiscalías de los estados, a las fiscalías, a la Fiscalía General, y esto pues nos ayuda mucho a establecer que dentro de los procesos penales ya contamos con un área que nos va a ayudar y nos va a permitir poder llevar a cabo estos procedimientos con personal especializado. Realmente hemos visto, como les he dicho, un avance en este sentido, porque sí, efectivamente hay muchísimos asuntos que ya se llevan por esta vía.
Y, insisto, tienen que ser personas certificadas, no necesariamente abogados, pero sí, siempre cuando se va a llevar a cabo la validación final de un acuerdo, vamos a tener que, tiene que estar firmado realmente por un abogado, que esté obviamente certificado. La fracción sexta, ¿me ayudas, Pau, por favor? Pau. Es que no, le preguntaba en privado, bueno, ahí en el mensaje que estábamos leyendo. La Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal. Mientras le voy dando lectura al 6. Sí, por favor. Hay que revisarlo, Pau, por favor. Ahorita lo checamos. Sí, por favor, Carlos. Los intervinientes, las personas que participan en los mecanismos alternativos en calidad de solicitante o de requerido para resolver las controversias de naturaleza penal. Muy bien. Cuando hablamos de intervinientes, esa es la palabra que vamos a utilizar. Es la forma de señalar a la persona que lo solicita o en este caso que es requerido. Hay dos, el solicitante y el requerido. Ambos tienen esta calidad de intervinientes. Aquí son las personas que tienen el problema, creo que no hay mucho que explicar en ese sentido. Son las personas que acuden y las personas que son requeridas para que se presenten para tratar de llegar a una solución alterna. Pau, ¿ya encontraste la ley? Sí, dice Ley Nacional de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversia en Materia Penal. Así es. Estamos en el artículo tercero y estaríamos en la fracción séptima. Ah, ok. Séptimo. Estoy buscando por artículo, por eso no me cuadraba el 7. Sí, Ah, entonces, ¿leo el séptimo o el octavo? el séptimo, por favor. Invitación. El actor del personal del órgano realizado para solicitar la comparecencia de alguno de los intervinientes en el mecanismo alternativo. Muy bien. Sí, la invitación prácticamente es el instrumento o el documento por medio del cual el solicitante, a través de la autoridad, requiere a una persona para que se presente en determinada fecha y hora para llevar a cabo este encuentro para tratar de lograr un acuerdo. La invitación, de una vez se los pongo aquí de tarea para la próxima clase. Necesito que me hagan una invitación. De preferencia me gustaría que le hicieran de puño y letra y me le toman una foto y ya la vamos a enviar aquí al grupo para revisarla en clase. Vamos a ver esos requisitos más adelante, pero se los dejo de tarea para la próxima clase. Es algo muy sencillo, es una práctica muy sencilla, no les va a quitar mucho tiempo, pero sí les va a ayudar a dar una revisada a la ley y, por ejemplo, para establecer estos requisitos. Me iba a adelantar un poquito ahí haciendo una acotación en cuanto a la invitación, pero la haré más adelante. Y el octavo, este, eso se lo digo yo, la ley es la Ley Nacional de Mecanismos, se refiere a a esta misma ley que ahorita acaba de ubicar Pau y que le estamos dando ese seguimiento, es esta ley. Es decir, durante toda su lectura, cuando nos dice, de acuerdo a los términos, los requisitos, o los esquemas, o los parámetros relacionados con esta ley o a la ley, siempre se va a referir a esta ley nacional. Eso no hay mayor explicación. Noveno, tenemos aquí mecanismos alternativos. Aquí nos señala cuáles son los que se van a utilizar. Uno es la mediación, dos, la conciliación y tres, la junta restaurativa. Esos son nuestros tres mecanismos alternativos. Vamos a ver características de cada uno más adelante, porque incluso les había dicho eso, lo vamos a hacer con un poquito de práctica para efecto de poder identificarlos y separar cuáles son cuál es la intervención que se tiene por parte del facilitador en relación con los intervinientes al momento de llevarlo a cabo o desahogarlo. El décimo dice órgano. ¿Me le puedes dar lectura, por favor, Carlos? Eh, sí. Órgano. La institución especializada en mecanismos alternativos de solución de controversias
en materia penal de la federación o de los estados o de las entidades federativas, perdón. Ok. Ahí también, ¿tú qué entiendes por eso, Carlos? ¿Quiénes serían aquí, en este caso, esos órganos o instituciones, mejor dicho, especializadas? Son las, mm, las oficinas o las instancias Ujú. correspondientes para llevar a cabo estos casos de justicia alternativa en ya sea en la federación o la que designe cada estado. Y eso, en este caso, en materia penal, ¿dónde lo vamos a encontrar? Más que nada los vamos a encontrar en la Fiscalía En General los de la reclusorios, República. ¿Te escucho? ok. Sí, no, le iba a decir que sí, en los reclusorios. No, no en los reclusorios. Tenemos aquí, en esencia, lo que es, por ejemplo, en la Fiscalía General de la República, en la Fiscalía de los Estados, hay un área correspondiente especializada en esa materia. Y también existe, por ejemplo, aquí en Jalisco, existe dentro del juzgado, más bien de los juzgados de control en el estado, existe un área especializada que se dedica a puros métodos alternos. Esto lo hacen una vez que la carpeta se judicializa y tienen ahí un área especializada. Entonces también en la federación tienen un área correspondiente para llevar a cabo estos procesos. Pero también es muy importante acotar, de mucho de esto se encarga las fiscalías. Hubo una controversia por ahí de repente en algunos estados porque los jueces no querían mandar eh, a la fiscalía, al área correspondiente, lo que son estos métodos o las solicitudes que se hacían para agotar este derecho que tienen las partes de las salidas alternas. Esto en razón de que creo que aquí, por ejemplo, en Jalisco todavía no se destraba mucho, pero las fiscalías lo que hacían en esa área tenían cierta tendencia. O sea, todavía como a ellos les llegaba una denuncia, para ellos era una denuncia, ellos eran trabajadores de fiscalía y por lo tanto había como una tendencia. Entonces lo que empezaron a hacer algunos jueces fue mandarlo directamente al Instituto de Justicia Alternativa de aquí del estado. Y era donde se estaban llevando o desahogando estos métodos, estas salidas alternas para darle un poquito más de imparcialidad en el tema de los facilitadores. Creo que ahorita ya hemos avanzado bastante. No deja de haber ese conflicto en algunos facilitadores que agarran una tendencia o una parcialidad, pero en general yo creo que hemos avanzado, incluso a nivel federal, yo he visto muy buenos resultados en algunos casos donde se llevan a cabo y de manera muy imparcial, muy fácil, o sea, muy práctico lo hacen y el resultado lo tenemos en esos asuntos que se concluyen por esta vía. Y bueno, tenemos aquí también, bueno, quiero que les quede muy en claro la fracción novena, cuáles son los mecanismos alternativos y también eso de los órganos, obviamente ya sabemos que hay en el Estado y en la Federación. La fracción 11, Pau, por favor. Sí, profesor. Fracción 11. Requerido. La persona física o moral convocada para solucionar la controversia penal mediante la aplicación de un mecanismo alternativo. ¿Sí? ¿Nos lo explicas, Pau? El requerido, pues, va a ser la persona que se le va a solicitar. En este caso no están hablando que sea física o moral, en el caso de que sea representante de alguna empresa o de alguna asociación. Entonces va a ser quien va a, a la persona que se le está solicitando que se presente. Muy bien. Así es. Como les dije hace ratito, cuando estamos viendo el tema de los intervinientes, bueno, el requerido va a ser la persona regularmente, no podemos decirlo así, la persona a quien se denunció o contra quien se pretende llevar a cabo una investigación. ¿Sí? La fracción
12. Carlos, por favor. Secretario. El secretario técnico de la conferencia, así como el secretario técnico del consejo. Sí, estas dos organizaciones, que es tanto el secretario técnico, uno el de la conferencia, así como el del consejo, tienen una función muy importante que vamos a desplegar cuando veamos los aspectos orgánicos de la función y desempeño que tienen a nivel nacional. Eso lo vamos a ver más adelante. La fracción 13 es el solicitante. Ya sabemos que es la persona física o moral que acude ante uno de estos órganos de justicia alternativa con la finalidad de buscar una solución a una controversia. Y la característica, de acuerdo a esta ley, pues que tiene que ser una controversia en materia penal. Y también tenemos la fracción 14. Pablo, ¿le das lectura, por favor? Sí, dice Unidad de Atención Inmediata. Instancia adscrita a la Fiscalía General de la República, las Procuradurías o Fiscalías Generales de las entidades federativas, encargada de canalizar las solicitudes al órgano. Esta unidad de atención inmediata es una de las áreas que también hemos visto en la práctica con dos aspectos. Hay muchos asuntos que, por ejemplo, consideramos que tienen cierta urgencia, por ejemplo, porque dentro de la denuncia se solicitan algunas medidas de protección o la realización de algunos actos de investigación. Y cuando se hace la solicitud, perdón, cuando se presenta la denuncia, llega a esta unidad de atención inmediata y lo que hacen es que ellos inmediatamente lo canalizan, ellos ven y dicen, ah, bueno, este asunto lo consideramos bastante mediable o conciliable, o que es materia de una salida alterna, y no lo derivan. Y el problema es que ahí en muchas ocasiones nos tardan algunas semanas y perdemos tiempo. Pero aquí también considero que esa atención inmediata tiene que ser valorada de acuerdo al tipo de delito que se está denunciando. No cualquiera puede estar sujeto a que se lleve a cabo inmediatamente esta posibilidad de agotarse a través de una salida alterna. Insisto, ahí debe de existir por parte de la unidad una, un criterio bastante considerable, bastante lógico, de análisis crítico para poder establecer si realmente esa denuncia está en ese momento viable para poder canalizarse a un área de salidas alternas. Bueno, esto que estamos viendo ahorita del glosario, insisto, es muy importante que ustedes como estudiantes se familiaricen con ellos, porque siempre que van a estar hablando en determinada área o materia, llámese de la especialidad en derecho que sea derecho civil, familiar, mercantil, penal, administrativo, amparo, en todos ustedes tienen que entender o aprender a utilizar la terminología y el glosario que utiliza cada materia. Esto les va a permitir a ustedes, uno, ya que lo hayan aprendido, lo hayan integrado a su conocimiento, les va a permitir explicar y hablar y argumentar con un contenido muy específico y muy especializado. Y segundo, la persona con el que vayan a hablar, con un abogado o abogada de cualquiera de estas instancias o de los órganos que estén involucrados, por ejemplo, en específico ya en esta materia, siempre se dan cuenta cuando conoces del asunto a través de este glosario, es decir, que manejes adecuadamente estas figuras y tengas la interpretación correcta. Esto les va a ayudar a ustedes a familiarizarse en lo personal con la materia y dos, a expresarse correctamente como abogados en el área que se vayan a desenvolver. Y también la persona que los va a escuchar pues les va a entender mejor y ustedes se van a poder entender mejor y se van a ver muy bien y van a lograr que el efecto
de que se puedan entender entre abogados sobre el tema que van a ir a hablar. Esto también lo vamos a relacionar un poquito con este artículo cuarto que sigue, que son los principios de los mecanismos alternativos. Aquí algo muy importante, les hago también el comentario. Eh, Cuando empiezas a conocer una materia, conocer sus principios es muy importante. Yo cuando era estudiante de derecho, yo no estaba como tan familiarizado con este aspecto de los principios, o al menos no hasta que empecé a tener ese contacto en la práctica, y realmente es en la práctica donde tú empiezas a tomar y captar el sentido de los principios para saber cómo se manejan en, en los procesos o los procedimientos de determinada materia. Y en este caso, estos principios, acuérdense que son fundamentales y son obligatorios porque son principios. Por ejemplo, Pau, para ti, ¿qué son los principios rectores? Es algo inamovible sobre el cual nos pegamos, nos apegamos y, y pues tiene ciertos preceptos que deben de ser cumplidos para decir que se está llevando a cabo algo de manera correcta. De manera correcta. Ponme un ejemplo, por ejemplo. Sí, también un ejemplo. Por ejemplo, el principio bueno, el más básico, ¿no? Que la justicia debe de ser pronta y expedita en este caso que Ujú, estamos enfocados a eso. Estos mecanismos alternativos pues están íntimamente ligados a ello, ¿no? Es lo que se está buscando, que sea lo más pronto y que sea pues realmente una justicia para cómo debe de ejercerse. ujú. Ok. ¿Qué entendemos por expedito? Que debe ser pues equilibrada, bueno, yo la entiendo así, que debe ser equilibrado, que debe de estar rápido, que no debe de dar pauta a una controversia, a una alternativa una vez que se haya dado. O sea, que sea, qué es lo que es y ya es, pues fue lo justo. Ujú. Ok. Si checamos, por ejemplo, si tienen a la mano su celular o una computadora, pueden checar qué significa expedito, por favor. Dice, en cuestión de justicia, dice, la justicia expedita implica que se garantice la justicia, asegura que la justicia se imparta de manera efectiva, garantizar que la justicia se imparta bajo estándares de calidad. Bueno, aquí está hablando de estándares, eso también es Ujú. importante porque es como una checklist, por decirlo de alguna manera, hablando igual de principios. Propiciar que se haga valer el debido proceso, atender las solicitudes de las partes con prontitud, evitar las dilataciones injustificadas. Ok. Chéquenme qué dice en el diccionario de la Real Lengua de la Academia. Dice, según la la Real Academia Española, expedito es un adjetivo que significa libre de obstáculos o estorbos. También puede significar desembarazoso, despejado, despreocupado, desahogado. Por ejemplo, se puede decir que una salida de emergencia debe ser expedita. Ok. Eso que nos acabas de decir, ¿en qué artículo viene? ¿Te acuerdas? No, De la Constitución. ha de ser de los primeros, pero no. Bien, vamos a hacer un, déjame compartir pantalla. Dice artículo 17. Ujú. Dice, la Constitución Política de los Estados Unidos establece que el derecho de la justicia pronta y expedita. Establece que los tribunales deben impartir la justicia de manera pronta, completa e imparcial. Ujú.
Voy a compartirlo. Aquí lo tenemos. Aquí está el artículo 17. ¿Sí lo ven? Sí, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, fíjense cómo dice, toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirle en los plazos y términos que fijen las leyes. Les digo esto porque tenemos, aquí adelante dice, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Les digo esto porque tenemos mucho el modo o el modismo, mejor dicho, de decir, se debe de administrar justicia pronta y expedita. Pero, o sea, en realidad a lo que se refiere es que los tribunales deben de estar expeditos. ¿Me puedes leer otra vez qué dice la Real Academia? Pau, por favor. Sí, Que pues hace referencia a los tribunales. En realidad, los tribunales estarán expeditos. ¿Qué significa expeditos? libre para transitar o para, bueno, para pasar según la Real Academia, dice, según la Real Academia Española, expedito significa libre de obstáculos o desembarazado. También puede Ujú. significar expeditivo, es decir, que actúa o se ocupa con algo de rapidez. Algunos ejemplos del uso de la palabra: debe quedar la expedita la salida de emergencia. Ujú. Aquí, en este caso, por ejemplo, creo que nos queda muy bien y lo podemos entender mejor cuando dice libre de obstáculos. Lick, Sí, dígame. este, aquí en el diccionario tengo digo, es similar la definición, pero puede que se A ver, entienda un dímela. poquito mejor. Dice, Claro. uno es, los adjetivos es que carece de obstáculos, Ajá. estorbos o inconvenientes. Es un Así. camino expedito. Ok. Eh, Expedito, adverbio es sin trabas. Habla rápido, expedito. Las políticas religiosas, es más o menos lo mismo. Sí. Ok. Sí, pero se fijan los dos y bueno, nos podemos basar en ambos, ¿no? Es libre de obstáculos y tú agregaste dos, Carlos, que me gustaron también. Dijiste libre de obstáculos y qué más? Estorbos o inconvenientes. Estorbos Inconvenientes. o inconvenientes. A eso se refiere cuando hablamos de expedito. O sea, pronta y expedita decimos, pero no, o sea, en realidad tiene que ser una justicia impartida, dice aquí, de manera pronta, completa e imparcial, a través de esos tribunales que administran justicia de manera expedita, o que los tribunales van a estar de manera expedita. Entonces, es un como modismo que agarramos, que a fin de cuentas lo entendemos todos, pero sí hay que tener muy en claro. Aquí es lo que se hace referencia en ese principio, en este párrafo de nuestro 17 constitucional, es el de señalar cómo los tribunales deben de estar sin obstáculos abiertos a los ciudadanos para que puedan impartir en los plazos y en los términos, o sea, respetando las leyes, lo que establecen en las leyes, para emitir resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Hace unos momentos les pongo un ejemplo. Venía en camino a mi oficina para impartir aquí la clase y me llamó un amigo que llevamos un asunto en común en materia, es un delito, está en amparo directo, es un asunto de abuso sexual infantil y estamos esperando la sentencia. Cuando nosotros tomamos el asunto, a mí me contrataron para desahogar la audiencia de juicio. Esa audiencia de juicio se llevó a cabo, empezó en agosto y terminó en septiembre. A mi cliente lo detuvieron un 15 de septiembre del 2016 o 17 si mal no recuerdo. Obviamente llevamos a cabo múltiples acciones para el cambio de medida cautelar, no ha prosperado. Aquí parece que las autoridades les tienen bastante miedo
a dejar ir a una persona que está denunciada por abuso sexual infantil, como que ese delito aquí les causa temor y miedo a nuestros jueces, y tanto en el Estado como en la Federación, porque ha sido el mismo argumento, o la misma imperfección en sus razonamientos para no darle pauta a las acciones que hemos emprendido. O sea, él duró casi 5 años cuando yo tomé el asunto, sin que se le dictara sentencia y sin que hubiera un cambio de medida cautelar. Y eso lo podemos ver más adelante en el artículo 20, en el 20 constitucional, donde la prisión preventiva no puede exceder de 2 años, salvo la excepción, obviamente, de que la persona pida más derecho, más tiempo para ejercer su defensa. Pero eso debe quedar plenamente claro, no es nada más un señalamiento de, es que promovió un amparo, es que promovió una apelación. Eso no se puede tomar como que él está de manera tácita, entendiendo que quiere hacer valer su derecho de defensa. Ese asunto se llegó a la emisión de su fallo, la cual no fue condenatoria, y nos fuimos a la apelación, nos la confirman, nos fuimos al amparo directo. El señor tiene ahí, cumplió en septiembre 2 años de que se llevó a cabo el juicio. Y seguimos, hemos estado promoviendo todas las acciones para ponerlo en libertad, y con el pretexto de la, del paro laboral que hubo, en, la, en, los, en nuestra justicia federal. Ese fue uno de los pretextos, pero ya tenían más de año, 6 meses con el expediente. Esa es la fecha que ni siquiera está turnado para sesionarse. Esa persona, de acuerdo, es a lo que venimos platicando ahorita en camino, al parecer ya cumplió la mitad de la condena, o sea, ya puede tener incluso un beneficio este, por el tiempo que ha estado recluido. Entonces, obviamente están transgrediendo este principio porque no están ni resolviendo en los plazos ni en los términos, y no están emitiendo resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Si se fijan, aquí nos hace una acotación para también entenderla. Dice que los tribunales serán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes. O sea, quiere decir que el procedimiento debe de respetarse conforme a los plazos y términos que señalan nuestros códigos o leyes en cada materia. Y en cuanto a las resoluciones, esas son las que deben de ser prontas, completas e imparciales. Y aquí tenemos una doble violación, ¿no? En este pequeño precepto que estamos señalando, una, las violaciones durante el proceso, y aparte, las violaciones al momento de establecer el pronunciamiento de sus resoluciones. Entonces, esto es de verdadmente atroz, y realmente una sanción que vamos a tener que reclamar posteriormente a través del el aspecto de la responsabilidad patrimonial por parte de estos órganos federales en el momento que tratan de impartir justicia, pero sin ser completa, ni ser pronta, ni ser imparcial. Ya lo veremos también esa última parte. Pero bueno, esto se los saqué a colación por lo que estamos estableciendo de los principios. Esos principios los tenemos nosotros, como ya lo señalamos, nos lo señaló nuestra compañera Pau, en lo que es lo que estamos señalando, lo que son los principios. Para ti, por ejemplo, Carlos, ¿qué es un principio? Viene siendo eso mismo, ¿no? El principio a la legalidad, licenciado, a a la equidad en este caso en la mediación, que que sea justo para ambas partes la justicia. La Ok. justicia y el método alternativo, mejor dicho. Ok. Por ejemplo, les pregunto a los dos, eh, ¿ustedes como personas tienen principios? Sí, Todos tenemos Sí, principios.
Un principio que tú tengas, Pau, aplicado en tu vida personal. Por ejemplo, no robar, No robar, ¿sí? Es un principio. no Otro, inventar Carlos, cosas, calumnias. ¿no qué? La honestidad, licenciado. ¿La qué? ¿La honestidad? Claro. Claro, muy bien, la honestidad. Es que no te había entendido. Pues te vuelvo a preguntar. Sí. Eh, dime, ¿me ibas a decir algo, Carlos? Dime, te escucho. No, Lick, no, todo bien. Ah, ok. Sí, nosotros tenemos principios en nuestra vida personal. Ahorita me dijeron uno, el de no robar, la honestidad. Este, por ejemplo, aquí hay un tema, ¿no? Es el principio de no robar. Yo soy de la idea de que, por ejemplo, los principios que utilizamos de esta forma, de esta manera, tienen que ser en sentido positivo, no en sentido negativo. O sea, por ejemplo, no matarás. No, pues más bien es respetar la vida de los demás. No robar, respetar los bienes de los demás. eh, Hablando en materia religiosa, ¿no? Cuando dicen, no desearás la mujer de tu prójimo. Ah, bueno, pues respetar a la mujer de tu prójimo, ¿no? O sea, para mí tienen que ser en sentido positivo para que tengan un aspecto más de entendimiento al momento de, uno, de entenderse, dos, de respetarse y tres, eh, para efectos del compromiso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo? Es nada más una idea, ¿no? En ese sentido. ¿Cuántos robos hay todos los días y cuántas personas pueden decir, no, bueno, es que yo soy sin fanatismo, nomás señalando una religión, por ejemplo, la católica, ¿no? No matarás, no robarás, no desearás la mujer de tu prójimo, no, eso no lo. Entonces, todas las que dicen no son las que más se transgreden. Y es porque incluso a manera interna, personal, nosotros funcionamos a través de un lenguaje que debe de ser en sentido positivo. Acuérdense que el no es una forma de señalarnos una corrección. La tenemos muy implantada, incluso desde que somos niños. Es una forma de restricción con la que nos empiezan a señalar que algo no es correcto. Vas a agarrar un cable y te dicen no. Y por ejemplo, muchas veces va acompañado de una palmada en la mano. No. Vas a tomar una taza con agua caliente. No. Este, te vas a subir a una escalera y es no. Entonces aprendemos a asociar el no con una restricción. Pero si ustedes se fijan, o ustedes se han dado cuenta, cuando utilizamos el no en nuestro lenguaje normal, estamos señalando o estamos dando la idea de algo contrario. Si yo les digo en ese momento, no piensen en un domingo en un área soleada, en la alberca con sus amigos. No piensen en un domingo estar en un día de campo. Todo lo que yo les diga, el no, el no, el no, lo que ustedes van a pensar es lo otro que yo les estoy complementando. Es decir, no existe como tal un registro en nuestra mente del no para asociar estas categorías. Y por ejemplo, hablando de estas oraciones que nos señalan o estas ideas, por ejemplo, donde definimos qué son esos principios. Entonces, si se fijan aquí, ahorita los vamos a ver, tenemos 7 principios que son los que rigen. Siempre, por ejemplo, en este caso, la ley nos señala unos principios que son los que se deben de respetar, son principios que deben de estarse eh, todas las autoridades o todos los que participan en la materia estar pregonando que se cumplan y se respeten. Y en el ejercicio, obviamente, vigilar que efectivamente sean, queden incolumes, que no sean transgredidos ni violados. Entonces, eso que yo les decía, ahorita, por ejemplo, lo van a ver aquí. La forma de establecer los principios es el establecer cómo
se va a llevar a cabo ese procedimiento. Y por ejemplo, aquí lo vemos y dice principios rectores. O sea, ¿qué quiere decir rector? Que rige, que es lo supremo, que es lo máximo que se debe de controlar y se debe de respetar en el momento en que se llevan a cabo los procedimientos relacionados con esta materia. Y aquí vamos a iniciar así de manera rápida. Pau, ¿qué dice? Te digo Pau, pero pues Pau. ¿Y qué dice la voluntariedad? Ya dijimos, son 7 principios que rigen esta materia. ¿Qué es la voluntariedad, Pau? La voluntariedad, dice. La participación de los intervenientes deberá ser por propia decisión, libre de toda coacción y no por obligación. Correcto. Voluntariedad quiere decir que las personas que van a intervenir tienen que estar dispuestas a llevar a cabo un procedimiento de esta naturaleza. Yo les había dicho, creo que en la clase anterior, había citatorios, por eso quiero que hagan uno, los citatorios que nos ponían ahí una amonestación o una prevención. Si no se presenta, el primero decía, lo invitamos a participar en tal método alterno o que se presente esta institución tal día, tal hora, en tal lugar para estos efectos. Y abajo te ponía, pero si no vienes, te voy a multar. Entonces decías, bueno, ¿dónde está la voluntariedad desde la situación? Porque si yo no quiero ir, no me puedes obligar y menos sancionar si no voy, porque entonces ya estás haciendo una transgresión a un principio rector de los mecanismos alternativos. Si yo no me presento es porque no quiero ir. Digo, puede pasar por muchas circunstancias que no vayas, ¿no? A lo mejor sí querías ir, pero tuviste un contratiempo, ya tenías otra cita, pasó algo ajeno que ya no te pudo permitir estar ahí. Pero si tú no quieres ir, pues no es obligación, no te pueden obligar, ahí no lo dice, no debe de haber coacción, no debe de haber obligación. Entonces no te pueden requerir o generar alguna prevención, mejor dicho, para efectos de que te presentes. Entonces, voluntariedad. Si tú no estás de acuerdo en someterte a un mecanismo, no se puede llevar a cabo. O sea, se viola, se transgrede este principio y de entrada, ese es en el aspecto formal, ¿no? Pero hay un aspecto también importante. Si no tienes voluntariedad, pues nunca vas a llegar a un acuerdo, ni siquiera. O sea, ya hablando en el tema de cuando se va a llevar a cabo la celebración de un acuerdo, si no hay voluntad, esto no se va a poder llevar a cabo. Y en la práctica hemos visto que hay facilitadores muy buenos que logran tronar esas barreras, que es parte del trabajo y la labor que se hace en la conciliación o la mediación, según el caso en concreto, que logran romper esas barreras, a veces personales, mentales, sobre el conflicto en sí. Y al lograr brincar o desbloquear esto, es que llegan a generar que la persona quiera llevar a cabo un procedimiento. O sea, desde una negativa total y absoluta, se puede lograr que exista voluntariedad por parte de una persona. Ese sería uno de los trabajos, es de los trabajos más complejos y difíciles que tienen los facilitadores. Ahorita lo vamos a ver más adelante, a más detalle. Carlos, ¿qué es la información como principio rector? Dice, información. Deberá informarse a los intervinientes de manera clara y completa sobre los mecanismos alternativos, sus consecuencias y alcances. Ujú. Ok, aquí por ejemplo, tienen que ser muy claro el facilitador. También este principio aplica, bueno, el otro era el de voluntariedad, es para los intervinientes, esta de la información es para el facilitador. Aquí en este caso, la información sí debe de ser muy concreta. Por ejemplo,
Hay personas que llegan a un acuerdo y dicen, oiga, pero ¿no lo van a meter a la cárcel? Dicen, no, pues es que ni siquiera estamos en una etapa con ese alcance. Estamos en una investigación, a veces en una etapa, en su fase inicial, y se lleva a cabo un mecanismo alternativo. Dicen, sí, pues ya me va a pagar, pero yo quiero que también lo sancionen penalmente. Todo eso se debe de destrabar y se debe de esclarecer. ¿Cuál es la consecuencia? Llegar a un sobreseimiento en este tipo de acuerdos que se llevan a cabo a través de estos mecanismos, y lo que se va a establecer con ellos o lo que se va a lograr es tratar de generar una satisfacción para ambas partes sobre ese conflicto penal que se haya suscitado con motivo de la denuncia eh, eh, que se haya presentado contra una persona. Pero esta información tiene que generar ese alcance porque luego las personas pueden quedar incómodas. Y es decir, si tú no das la información, puedes comprometer, por ejemplo, la honestidad de los intervinientes, la voluntariedad de los intervinientes, y esto pues, va a generar que el día de mañana que se lleve a cabo o se vaya a celebrar, por ejemplo, los acuerdos que se tengan que establecer, que el juez deba de validarlos, el juez de control, pudiéramos estar en un conflicto cuando el juez le explica, oiga, ¿está usted enterado de que con esto se va a terminar este procedimiento y a usted se le va a pagar tanto en la reparación como reparación del daño y usted ya no puede reclamar esto por ningún motivo? Y ahí puede saltar, ¿cómo que ya no puedo reclamar? Oiga, pero penalmente yo quería que hicieran algo. Ese tipo de cosas son las que se deben de trabajar desde un inicio. Tienen que ser muy claros. Es que a veces se Y pierde el objetivo, ¿no? Se pierde el objetivo de la conciliación, que realmente es pues la reparación del daño, pero a veces se va llevando personal, inclusive entre abogados, ya se vuelve a veces una lucha de poderes, ¿no? De que tú pudiste esto, yo puedo esto, y se pierde la objetividad. Entonces ya se vuelve un momento en el que ya yo puedo más y le vamos a decir esto y todo, y ya se pierde la objetividad y el fin que se buscaba, que era la reparación del daño. así es, Pau, porque fíjate que sucede mucho, eso que acabas de decir también nos ha pasado bastantes ocasiones, que por no ser claros en el momento de establecer las consecuencias y los alcances, y sobre todo para la víctima o la parte ofendida, son los que al final dicen, oye, espérame, pero yo quería lograr algo más o para mí esto no es suficiente. Entonces, si usas un juego de palabras o un parafraseo, con tal de obtener un resultado favorable, esto lo que va a generar es que el día de mañana que se quiera ejecutar en caso de incumplimiento o buscar o reclamar que se cumplan de acuerdo a lo que se ha plasmado en ese acuerdo o convenio, esto va a generar que las personas se sientan hasta ofendidas, no atendidas, afectadas, y lo que va a provocar es que la gente socialmente va a empezar a tener un impacto en su forma de ver esto de manera negativa. Pero les digo, creo que mal que bien, se han estado trabajando mejor en este tema del trabajo en las conciliaciones. Creo que ha ido generando un impacto más positivo que negativo. Aquí, por ejemplo, yo tengo un conocido en fiscalía, un compañero de la escuela. Él estaba como en una oficina ahí con el Ministerio Público, era un actuario ahí, eh, y de repente cuando se da la reforma se va a trabajar allá. Ya tiene ahí como 6 años o 7 aproximadamente, pero ya en el área de mecanismos alternativos. Y yo veo que él tiene mucha habilidad y mucho conocimiento en el tema, y de él no cerrar nada al principio, decía que la gente se iba enojada y que no quería celebrar acuerdos. Ahora a la fecha, hace unos días, una semana me lo encontré y me dijo todo lo contrario. Dice, no, pues que ahora ya tengo demasiado trabajo porque estoy citando a las personas,
estoy citándolas y vienen y hago un trabajo ahí, a veces más de 2 sesiones, a veces tres, pero logro que se lleve a cabo el acuerdo. Y esto, dice en sus palabras, fue, creo que yo ya me enseñé a hablar con ellos. O sea, a mí me costaba mucho trabajo darles la información y ya me di cuenta que precisamente el no explicar de manera concreta cuáles era, en dónde dejaba de ganar, por así decirlo, en sus pretensiones y en cuáles se veía beneficiado. Dice él que le costó mucho trabajo aprender eso y creo que ahorita, de hecho, es de los más destacados ahí en esta área de mecanismos alternativos de la Fiscalía del Estado y le ha ido muy bien y va en función de esta parte que yo siempre les he dicho desde que empezamos con las clases. El tema de la comunicación es fundamental. Cuando se hizo la reforma en materia penal en el esquema de la oralidad, era para poder eficientar los modelos de trabajo en las audiencias, los modelos de trabajo en las diligencias, o sea, todo lo que tenga que ver con un procedimiento que es esa oralidad rija. ¿Por qué la oralidad? Porque es la mejor forma que tenemos de comunicarnos los seres humanos, es la manera más rápida y eficiente. La forma escrita es fundamental porque ahí quedan plasmados lo que se dijeron en ideas, pero inicia con la exposición oral que se hace. Y aquí, por ejemplo, no es la excepción. ¿Cómo inician los acuerdos? Bueno, pues a través de una cita donde el facilitador, de manera oral, o sea, no lo hacen por escrito, de manera oral, les explica de qué se trata, qué se pretende, los alcances, las consecuencias, los puntos a favor, los puntos en contra, los beneficios, los perjuicios, todo eso, los tiempos, el exceso de carga de trabajo de los juzgados, todo eso es a través de la oralidad, de la exposición oral de nuestras ideas. Y por eso es importante que cuando se lleva a cabo el tema de la información, insisto, sea clara y completa sobre sus alcances y sus consecuencias. ¿Va? ¿Alguna duda hasta aquí, Carlos? No, Lick, vamos bien, vamos bien. Sí. Ok. Aquí el tercer punto, que es la confidencialidad. Aquí, por ejemplo, si le puedes dar lectura, Carlos, estaría muy interesante. Creo que ya les había platicado algo de esto. Confidencialidad. Ah, es la información, dice, perdón, Liga. Confidencialidad. La información tratada no deberá ser divulgada y no podrá ser utilizada en perjuicio de los intervinientes dentro del proceso penal, salvo que se trate de un delito que se esté cometiendo o sea inminente su consumación y por el cual peligra la integridad física o la vida de una persona, en cuyo caso el facilitador lo comunicará al Ministerio Público para los efectos conducentes. Mm, Muy bien, vamos a establecer aquí algo. Uno dice, no puede ser tratada la información o no podrá ser divulgada la información ahí La tratada. información tratada no deberá ser divulgada. Así es. Entonces, esa información que se lleva a cabo ante el facilitador y los dos intervinientes queda totalmente protegida por este principio. Yo les había dicho, todo lo que dices ahí, oye, sí me lo robé, sí lo quise engañar para cometer un fraude, sí, simulé un procedimiento, sí, inventé una denuncia, o sabes que si fui, yo lo hice. Todo eso que hayas dicho dentro de esa conversación que se haya dado en uno de estos mecanismos, no puede ser utilizado. ¿No? Y de hecho, si la utilizas, es nula. Todo lo que tiene que ver con esta intervención cuando se va a llevar a cabo un procedimiento penal
si por ejemplo se llega a un mecanismo alternativo parcial sobre, por ejemplo, una denuncia por 3 delitos y se lleva a cabo un arreglo a través de estas salidas alternas de 1 o 2 delitos y el otro continúa, después lo puedes utilizar en el seguimiento de la investigación del delito que quedó este, en investigación, lo que se haya dicho con relación a los otros dos. O sea, tú no puedes poner como prueba, en este caso, la celebración de un mecanismo alternativo. O sea, ese acuerdo o la información que se haya dado en las juntas para llevar a cabo en las sesiones, mejor dicho, para lograr el acuerdo, no se pueden de ninguna manera utilizar. Sería nulo, son pruebas que se declaran nulas, son pruebas sin valor, en caso de que se estimara por ahí que se ofrezcan, no pueden ser valoradas por el juez de ninguna manera. Y nos dan aquí una excepción. Dice, cuando de la información que se da se esté cometiendo un delito, esté en peligro la integridad física o la vida de una persona, y lo que tiene que hacer el facilitador es informarle a la gente del Ministerio Público sobre estos efectos, ¿sí? O sobre la noticia de esos hechos que evidentemente podrían generar en su consumación un peligro grave para una persona o personas. Un ejemplo que me pudieras dar, Carlos, que se te ocurra en relación a esto. Sí, puede ser que en el mismo, ya en la misma declaración pues que esté dando, este, pues que se esté hablando de planear, no sé, algún homicidio, ¿no? En contra de alguien. En ese caso sí podría en ese momento informar directamente como bien lo menciona, al Ministerio Público para que pues tome las incidencias para la protección y evitar el homicidio, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué pasaría si, como tú dices, están planeando algo, ¿no? Que digan, no sé, están investigando un delito por, a lo mejor por un robo, por un fraude, que le digan, ¿saben qué? Si no recuperamos lo que nos robaron, o no nos devuelven lo que me debes, no sé, vamos a matar a alguien, o vamos a golpear a alguien. O sea, esa información sí debe de ser muy sensible en el facilitador, en comunicarle al Ministerio Público. Y sobre todo porque dice que sea inminente su consumación. ¿Qué significa Eso inminente? también puede ser como un ejemplo, Lick, si es por un fraude, no sé, digo, se me viene a la mente, ¿no? Eh, como las clonaciones de tarjetas, vamos, que es un delito que se sigue cometiendo, aunque lo esté confesando, pero siguen vaciando las cuentas bancarias. En ese momento también entraría ese mismo principio, ¿no? Sí, sí, es algo que se desprenda de la información que están dando. Y pues obviamente es inminente su consumación. Sabemos que esto se lleva a cabo todos los días. Y si hay información que se pueda establecer que de ahí se va a llevar a cabo esta afectación, pero aquí el detalle es en el ejemplo en específico que me pones. Dice que se esté cometiendo o sea inminente su consumación. Pero fíjate, nos hace ahí, nos señala con una I, que es una conjunción, y dice, y por el cual peligre la integridad física o la vida de una persona. Entonces tiene que estar por fuerza que se establezca que hay una posible afectación a la integridad física de una persona o que está en riesgo la vida de una persona. Si aquí, por ejemplo, en el caso aquí en concreto lo señala, si dices en el ejemplo que tú me pones, oye, es que van a tener o van a poder llevar a cabo la clonación de más tarjetas o en este caso el tema económico puede ser mayor, en mayor grado, la afectación.
eso no va a ser suficiente y se violaría la confidencialidad. No sé si me doy a entender, Carlos, en el Sí, ejemplo sí, que tú sí, me pones. sí, 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 ya lo entendí, ya lo entendí. Sí, Sí, porque no pone en riesgo la integridad física de la persona, ¿no? así es. Esa sería como la parte complementaria a través de esa conjunción que nos hace el Sí, artículo de que, o sea, oye, que se esté cometiendo o que sea inminente que se va a consumar el delito. Ah, pero hay un aspecto. Este debe de poner en riesgo la integridad física o la vida de una persona. O sea, que la ponga en peligro, dice el artículo. Sí, pero ya quedó claro, ¿no? Creo que en ese sentido. sí, por lo cual peligra la integridad física o la vida de una persona. Sí, Lick, perfecto. Ok. Y luego aquí nos habla en la fracción 4 de la flexibilidad y simplicidad. Para ti, sin leer el artículo, ¿qué significa flexibilidad y simplicidad? Por la misma palabra que sea flexible, que sea fácil para las personas, para ambas partes, y la simplicidad, pues va de la mano, ¿no? Que sea algo simple, que no sea engorroso. Así es. Aquí, por ejemplo, esta también es parte de lo que hace, bueno, es que se van conjuntando, ¿no? Los principios. Ya les había hecho mención cuando estábamos hablando, por ejemplo, el tema de la información, que tiene que ser de manera clara y completa. Esto también va ligado con este principio. Si se fijan, unos van totalmente enlazados con otros porque obviamente se busca que se logre un fin. Y todo esto va en el perfeccionamiento, en el aspecto de la comunicación para lograr los acuerdos que se pretenden. Y aquí, por ejemplo, cuando se habla de esa flexibilidad, como tú lo mencionabas, en este caso es para el facilitador, ¿no? El facilitador debe de estar atento a lo que sucede con los intervinientes. No puede decir, a mí me dio resultado en una conciliación esta forma de tratar a las personas. Eso sería un error quererlo aplicar con todos los que se presentan. Se debe de atender mucho a la comunicación que se genera por parte de los intervinientes y el uso que él le va a dar, cómo va a utilizar esa información. Y entonces ahí entra la otra palabrita que tenemos ahí, que es la simplicidad. Ahí tenemos que evitar formalismos innecesarios y usar un lenguaje sencillo. Esto también nos lo dice en esta fracción 4 al final y va en ese sentido. O sea, para llegar a un acuerdo ahí, no le van a decir, bueno, pues, si quieres llegar a un acuerdo, a mí enséñame tales escrituras. Oye, pues a mí enséñame tal sentencia. Oye, a mí tienes que cumplir con este requisito. No, no, no. Ahí ya, de acuerdo, en el caso en concreto, se podrá establecer que se va a dar ese acuerdo con cuestiones ya documentalmente acreditadas. Entonces, o soportadas, no acreditadas, soportadas en documentos, que es donde a lo mejor se lleva a cabo la investigación o que es la materia del delito denunciado. Y esa formalidad innecesaria que muchas veces queremos hacer yo la consideraría únicamente el formalismo va en cuanto al respeto de horarios, de tiempos, que sí es necesario cuidarlos. Pero los formalismos innecesarios se refieren, por eso habla de innecesarios, no dice que cualquier formalismo, obviamente formalismo, perdón. Eh, Dentro del desahogo, de la celebración de un acuerdo, pueden darse o suscitarse diferentes acciones, comentarios por parte de los intervinientes y entonces es el facilitador quien debe de tomar eh, los, esos comentarios, ese contenido de los comentarios para poder establecer cuáles requieren un formalismo y cuáles no. Si alguien dice que tiene algo acreditado en un documento, y es materia de discusión porque el otro dice que no lo tiene, a lo mejor se le va a decir, a ver, muéstrame ese documento, porque a lo mejor, por ejemplo, el requerido le dice al solicitante, si tú me enseñas ese documento
donde dices que yo te debo esto, o donde dices que hicimos un contrato en esos términos, o donde dice que te entregué tal cosa, yo acepto las condiciones del trato. O si me acreditas que fue uno de las personas que laboran para mí, las que te entregaron ese documento. Ahí se puede dar una especie de formalismo. A ver, vamos viendo la documentación y vamos a ponerla a la vista de las partes para que la analicen, pero sin los formalismos de un procedimiento judicial. Sí, sí, no se me da a entender. O sea, sí hay que dar el formalismo porque es necesario documentar a lo mejor algo, pero no darle la pauta a que sea un formalismo innecesario cuando este no se requiere. Y esa documentación, insisto, se puede utilizar o no cuando estás en un mecanismo. Porque aquí dice flexibilidad. Puedes tener todo a la mano, tus documentos, toda la información necesaria, correos, WhatsApp, fotografía, lo que ustedes quieran. Por eso tiene ese tema de la flexibilidad, porque tú puedes utilizar todo y tener todo para llevar a cabo un acuerdo, pero el facilitador no te los va a exigir. E inclusive, tema importante de la comunicación, si las partes consienten deudas, consienten cargas, consienten obligaciones, no son necesarios probarlas. Y es a través del lenguaje como se va a poder llegar a cabo con un acuerdo. Hay que tener mucho cuidado con esas cargas que a veces queremos generar, porque estamos acostumbrados a, como somos abogados, todo lo queremos probar. Pero muchas veces, y por ejemplo eso yo lo utilizo mucho en las audiencias, en el sistema penal acusatorio, o sea, el fiscal, el juez, el asesor jurídico, el defensor, puede en su intervención dar información con la que da por probada hechos o circunstancias, o algunas que asume o que consiente porque no las debate, ¿no? Es igual aquí en este aspecto de la flexibilidad, la simplicidad, el facilitador debe de tener esa facilidad para lograr con el menor uso de formalismos, o sea, no los requieren, para llevar a cabo un acuerdo. ¿Dónde se requiere un formalismo? Por ejemplo, cuando se hace el acuerdo, pues, se tiene que llevar a cabo, eh, se tiene que documentar, que es algo que parece sencillo, pero no lo es, tiene su técnica y requiere mucha atención. Tienes que llevar al, al escrito, al documento, lo establecido en el lenguaje, es decir, en el desahogo del medio utilizado para llevar a cabo la salida alterna. Eso es muy, muy, muy importante. La imparcialidad, bueno, eso yo creo que lo entendemos muy bien, pero vamos a darle, si está por ahí Pau todavía, que nos ayuda a darle lectura a la imparcialidad. Sí, profesor, perdón, se me fue la pila No te parcial. preocupes. De hecho, Eh, esto tiene mucho que ver, Pau, con el que nos dijiste hace ratito, en tu ujú, última intervención. Por eso quiero que tú lo leas. ok. Imparcialidad. Los mecanismos alternativos deberán ser conducidos con objetividad, evitando su emisión de juicios, opiniones, prejuicios, favoritismos, inclinaciones o preferencias que concedan u otorguen ventajas a alguno de los intervinientes. Ok, ¿y qué entiendes por eso? Mm, O ponme un ejemplo. mecanismo. Es, mm, por ejemplo, en el caso de la custodia de menores, siempre se da el favoritismo hacia la madre. Entonces, evaluar bien las partes que estén involucradas para no caer en ese tipo de... A lo mejor en este caso, en algún caso le convendría más estar con el padre, entonces no dar por supuesto, ¿no? Ujú. Ok, un buen ejemplo. Otro ejemplo, Carlos. El no inclinarse por favoritismo hacia uno u otro, u otra, o hacia una u otra de las partes, Lick. Ujú. Ok. Miren, a mí me ha tocado ver, por ejemplo, algunos asuntos donde
Por ejemplo, el facilitador dice, bueno, si partimos del supuesto de que usted le robó o defraudó 2 millones de pesos, entonces dices, o sea, están en una etapa de investigación. Él ya, al momento de la celebración de la salida interna, él ya está dando, o sea, por ejemplo, en una conciliación, ya está dando por hecho que hubo un robo. Ya hubo, de la forma en que lo comentó, oiga, cuando en la época en que sucedieron los hechos, es algo pues imparcial, ¿no? Pero si tú dices, en la fecha en que usted cometió tal delito, en la fecha en que usted robó, en la fecha en que ustedes, ahí por ejemplo, ya se está dando un prejuicio, está lanzando una opinión, por ejemplo, cuando dicen, bueno, yo considero, ahí ese tipo de cuestiones pueden ser contraproducentes. Tienes que evitar el de yo creo, que sería, es un juicio, yo opino, o por ejemplo, personas que dicen en mi experiencia, que será un prejuicio, favoritismo. Bueno, yo considero que las personas o ciertos grupos o que los empresarios son de esta manera o que los trabajadores son de esta forma. O sabes qué, por ejemplo, en un conflicto a lo mejor donde estén inmiscuidos patrones y empleados, la parte trabajadora, que digas, bueno, yo me inclino hacia el trabajador, ¿no? Por ejemplo, me ha tocado ver aspectos así donde dicen, bueno, es que siempre el trabajador tiene mayor beneficio, pero eso en realidad es en materia laboral, pero no en el tema de delitos. En delitos es otra cuestión y es totalmente ajena a esa preferencia o a esas ventajas que tiene la ley laboral a su favor por el tipo de derecho social que es. Pero todo eso hay que evitarlo. Regularmente cuando nosotros estamos tratando, la labor, lo que quiero decirles ahorita con esto es, el mediador o el conciliador tiene una labor complicada, difícil, porque tienes que aprender a asociarte y a disociarte de lo que está sucediendo. Tú debes de siempre ver, como hay una técnica ahí que le llaman de Walt Disney, que quiero verla con ustedes después, donde puedes ver en primera persona, en segunda persona o totalmente disociado el conflicto en el cual estás participando. ¿Por qué? Porque tú no puedes dar opiniones ajenas o en este caso sin juicios, sin opiniones, sin prejuicios, con la debida objetividad, si tú eres parte del problema. Regularmente, si ustedes se dan cuenta o ustedes qué opinan, cuando llega un amigo o un familiar, amiga, amigo, familiar, que les platica un problema, o por ejemplo, una persona, nos pasa mucho entre colegas que llega y dice, oye, me pasó un asunto así, 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 asado. Y tú lo escuchas, y él ya te dio toda la versión técnica de todo lo que hizo, jurídicamente hablando, y de repente le dices o te dicen, oye, ¿y por qué no promoviste esta acción? Oye, ¿por qué no desahogaste tal medio de, por qué no pediste tal acto de investigación? ¿O por qué no es? Y dices, ¿cómo se me pudo haber ido a mí? ¿O por qué se me habrá olvidado? ¿O por qué no se me ocurrió? Porque no lo estás viendo fuera del problema. Cuando alguien escucha a un tercero y está disociado y está fuera del problema, es la mejor forma de dar opiniones porque no son parte del problema. Se la estás dando como un tercero, ajeno, disociado del conflicto. Esa es una técnica que se usa sobre todo para llevar temas, eh, tanto en la conciliación, eh, en este caso creo que es donde más se puede utilizar en la conciliación. En la mediación también, pero se utiliza con otros fines, ¿sí? Porque eres totalmente ajeno en una mediación. En la conciliación sí tienes que tomar participación más activa, porque obviamente tú eres el que da las opciones, pero sí hay que tener mucho cuidado con ese aspecto, que esas son algunas de las técnicas que me gustaría después desarrollar,
que es muy importante. La imparcialidad, ya lo vimos ahorita, es una cualidad, o sea, además de ser un principio, es, si está bien llevada a cabo, es una cualidad que desarrolla el facilitador para poder conducir el mecanismo alterno con debido cuidado y con un éxito probablemente muy favorable. Profesor, una pregunta. Dígame. Por ejemplo, en el caso que usted decía ahorita de robo, decía, y es que no puedes dar por hecho de que ya robaste, porque estamos en una fase conciliatoria. Por ejemplo, hay una conciliación. Supongamos que se esté acusando a alguien así de robo. Yo dije, bueno, no queremos llegar a un proceso penal, estamos ahorita en la fase de conciliación. O sea, no te voy a decir, por ejemplo, si robé o no. Simplemente, mira, ahí muere, aquí la paramos y vamos a llegar a una conciliación. Dices que se te perdieron 100,000 pesos, vamos a la conciliación, te doy 30 y déjalo así. ¿Así más o menos funcionaría o ya está por dicho que sí fue un robo? No, exactamente. De hecho, de forma clara y simple, así es como funciona. O sea, tú no es porque te robé. Y de verdad yo tengo muchos casos donde, ¿sabes qué? Este, prefiero pagarte 20,000, 30,000, 50,000, a llevar este proceso 3 años, 2 años, un año, sin lograr un resultado. O sea, sí, sí se da palabras literales, así como tú lo acabas de decir, tal cual. No es un robo. Me denunciaron porque hay un faltante. Acabamos de arreglar un asunto laboral así, no laboral netamente. Fue un tema laboral que tuvo una empresa y ahí me contrataron porque los querían denunciar a los trabajadores. Fuimos 2 personas y 2 personas, el otro abogado que me acompañó, este, denme un segundo, por favor. El otro abogado que me acompañó iba en un aspecto de conciliador y el asunto se llevó a cabo, se resolvió, ya no denunciamos a nadie, porque una de las personas que estaba ahí accedió para cuidar el trabajo, iban a ser 2 personas involucradas, decidió uno de ellos decir, ¿sabes qué? Yo prefiero salirme de la empresa, presento mi renuncia, pero respétenme el trabajo de tal persona y que todo quede aquí. Ahí hubo un detalle en el aspecto de la discusión porque decían, bueno, sí, está bien, te vamos a respetar el trabajo de esta persona, el lugar que tiene, porque quien hizo, en este caso, el que estaba como asumiendo la responsabilidad de lo que sucedió fue la persona que decidió renunciar. Y él decía, pero ¿me van a denunciar o no? Y decimos, bueno, es que eso es aparte, ahorita es nada más ver el tema aquí laboral para poder continuar. Y se llegó a un acuerdo del el pago de la devolución del faltante que había de dinero y a cambio de que se cumpliera en un plazo de 4 meses, si no, pues, obviamente se iba a presentar la denuncia. Entonces, tú fijas las condiciones, por eso les decía hace rato, los alcances y las consecuencias. Pero él, si no termina de pagar, aunque el tema laboral ya quedó resuelto, ya presentó su renuncia, se le pagaron sus prestaciones que se le debían, el asunto penal no ha concluido. Y en ese sentido, ahí es la forma en que un acuerdo se puede dar. Y es así como tú lo dijiste, Pau. O sea, no es que no haya robado, no lo vamos a decir porque está en investigación, pero asumo consecuencias y prefiero. Pago, me deslindo y puedes acordar esa parte de que no se lleve a cabo una investigación futura. ¿Sí vamos bien? Sí, Ok. ¿Sí, sí me di a entender, Pau? Sí. sí, profesor. Ok. Bien, y el último punto que tenemos es la honestidad. Y aquí esta es para todos, o sea, para los intervinientes como para el facilitador. Y pues todos sabemos lo que es la honestidad. Aquí nos dice que es con apego a la verdad. Y obviamente,
como personas, como seres humanos, a la edad que tenemos ahorita, sabemos perfectamente lo que es la honestidad. Y de esa manera se debe conducir el facilitador y de esa manera debe de tratar de lograr que los intervinientes, aunque hay un principio de ajeno aquí de buena fe de las partes, como que todos tenemos, eso es general, hay que tratar de conducirlos de la mejor manera para evitar que mientan, que exageren, que den información falsa, información que no es, información incorrecta. Esto es algo con lo que tenemos que trabajar bastante y de esta manera poder conducir bajo los demás principios una justicia alternativa con los mejores efectos en este caso. ¿Tienen alguna duda o pregunta hasta aquí? No, profesor. Bien, No, Lick. ok. Les dejé ahí una tarea, o sea, es muy sencillo, ¿eh? Nada más hay que darle una repasada, por ahí vienen los requisitos del citatorio. Pueden inventar obviamente los nombres, nada más hay que cumplir los requisitos. Para la próxima clase, de manera así muy sencilla, vemos la forma de compartirlo aquí en pantalla y los analizamos. ¿Tienen alguna duda o pregunta o podemos concluir la clase del día de hoy? Todo bien, gracias. Todo bien. Bueno, vamos a dar por concluida la clase del día de hoy, muchachos. Me dio mucho gusto saludarlos. Gracias, Carlos. Gracias, Pau, por su participación. Y estamos en contacto dentro de 15 días. Mucho gusto saludarlos. Gracias, profesor, igual. Al contrario, doctor, gracias. Gracias a ustedes.